Vamos a arrancar entonces esta noche con un tema que es muy, muy interesante. Bueno, a mí me gusta mucho y espero que de alguna u otra forma a ustedes también les motive. Vamos a ir al libro de Colosenses, por favor. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Muy bien, vamos a arrancar aquí entonces para tratar de analizar este texto. Tiene algunas palabras un poquito raras, que no estamos muy acostumbrados a utilizar, pero tiene unas verdades espectaculares que nos pueden ayudar a comprender un poquito mejor cuál es el plan de Dios para la vida de la iglesia, para la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, empieza dando una advertencia, en esta sección, empieza dando una advertencia a los creyentes. Esta que es una carta dirigida a una iglesia que estaba en Colosa. No es una carta escrita a paganos, no es una carta escrita a ateos, es una carta para gente que ya había creído en Cristo Jesús, para gente que eran miembros de una congregación, y Pablo sentía una relación paternal, apostólica, y entonces les manda esta carta. Hay que hablar un poquito, tal vez empezando por el término de apóstol, que es un término que la gente no entiende muy bien. Un día oí a un señor diciendo: hay gente tan orgullosa que dicen que son apóstoles. La gente no tiene la menor idea de que es un apóstol. Algunos creen que es un viejo con túnica y barba, y otros creen que son solo los 12 que Jesús llamó. En el Nuevo Testamento hay apóstoles, no 12, hay muchísimos. Puedo darle el nombre de 20 o 30 de ellos. Y lo más curioso es que hay mujeres que tienen el título de apóstol también, aunque usted no lo crea, que anduvieron con Pablo y anduvieron con otros apóstoles predicando. Apóstol es una palabra griega que lo único que significa es enviado, mandado, eso es. O sea, un apóstol lo que es un mandadero. La gente en su ignorancia cree que un apóstol es alguien que anda tocándole las bordes de la bata al Señor. Un apóstol es uno de los 5 oficios ministeriales que Jesús dejó. ¿Sí? Jesús dejó 5. Dice que bajó a lo más profundo de la tierra, subió al cielo y tomó dones para los hombres, dice Pablo en Efesios. Y esos dones que Pablo menciona, que Dios a través de Cristo le regala a la humanidad, dice son apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Cuando un hombre dice que es evangelista, ¿usted siente que es orgulloso? ¿Ah? Cuando un hombre dice que es pastor, ¿usted siente que es orgulloso? Pero si dice que es apóstol, causa algo. ¿No es cierto? Causa algo. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo ser evangelista que pastor, que profeta, que apóstol, que maestro. Son trabajos, son oficios que Dios dejó. Ninguno es mayor que otro, ninguno es más importante que otro. ¿Cuál es la diferencia? Que el pastor normalmente está sujeto, trabajando en una iglesia local, cuida un rebaño. El apóstol, como es un mandadero, es un enviado, normalmente sale de una iglesia, va a otro lado, va a otra ciudad, va a otra región, va a otro país, vuelve y tiene cuidado por varias iglesias. El pastor tiene cuidado por una iglesia. El apóstol tiene que tener cuidado por varias. Por eso es que Pablo escribe tantas cartas a iglesias distintas de las cuales él no era el pastor. Cada iglesia tenía sus obispos, sus pastores, sus ancianos, pero reconocían la autoridad de Pablo, también una autoridad apostólica. Eso es simplemente ser apóstol, no es nada, ni que es más santo, ni que nada, sabe más, no es nada, es un mandadero, una persona que hace empleado. Empleado que no de una sola iglesia, sino que dedica su vida pues a servir a los pastores y a las ovejas de diferentes congregaciones. Eso es todo.
Y Dios está restaurando este conocimiento a la iglesia, porque la iglesia durante siglos, la iglesia cristiana solamente conoció dos ministerios, el de los pastores y el de los evangelistas. Y se perdió todas las bendiciones que había en estos otros tres ministerios que Dios está devolviéndole a las congregaciones. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, ejerciendo su trabajo apostólico, Pablo le escribe a la iglesia en Colosas. Le escribe, ¿por qué? Porque le están llegando rumores de que ciertas doctrinas extrañas están siendo aceptadas por los miembros de las iglesias. Y esas doctrinas tienen que ver con quién es Jesús, con quién es el Cristo. Y alguna gente estaba enseñando en esa época que Jesús era un buen maestro, que Jesús había sido un buen maestro, había sido un buen hombre, que había enseñado muy bonito, que había hecho algunos milagros, pero que era eso, nada más un hombre. Más santo que los demás, pero un hombre. La revelación que Pablo y la iglesia tienen es que Jesucristo es mucho más que un hombre, que Jesucristo es Dios hecho hombre. Entonces, cuando Pablo se da cuenta que esta enseñanza está entrando al seno de la iglesia en Colosas, él le manda esta carta y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Oiga, qué interesante. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿A impíos o a creyentes? Está escribiendo a creyentes. Estos creyentes son hijos de Dios e hijas de Dios. Tienen el Espíritu Santo de Dios, tienen pastores. Y sin embargo el apóstol se preocupa. ¿Por qué se preocupa? Porque dice que pueden ser engañados. Aquí tenemos un problema de doctrina. El mismo Señor Jesús había advertido, y la Biblia lo advierte muchas veces, que va a haber espíritus de error operando al final de los tiempos y que engañarán, dice, de ser posible, aún a los elegidos. O sea, que el hecho de que una persona sea creyente, sea sincero, se haya arrepentido de sus pecados, se haya convertido a Cristo, sea bautizado en agua, tenga el Espíritu de Dios viviendo dentro de él, no garantiza que sea inmune al error, al engaño doctrinal. Y este ha sido mi pleito durante los últimos años, hermano. Las iglesias de hoy en día no saben doctrina. Cualquiera los enreda. La gente va a la iglesia no por la doctrina, además ni saben la doctrina. Va por si les gusta el pastor o no les gusta, por si les gusta cómo predica o no predica, por si les gusta la música o no les gusta. Van por, pastor, ya no volví, es que abrieron una iglesita aquí a los 50 metros y me queda más cerca. Esa es la razón por la que alguna gente va a la iglesia, porque le queda más cerca. Imagínate que usted llame a su esposa y diga: mi amor, hoy no voy a ir a dormir, es que una señora se pasó a ir aquí a la parte de la oficina, ahora me queda más cerca quedarme a dormir aquí. A su esposa le vale una corneta si se pasaron 20 vecinas. Ella quiere que usted llegue a donde usted tiene un compromiso, ¿o no? ¿Es así o no es así? Entonces, ¿por qué con la iglesia nadie entiende esto? Porque la gente no tiene ningún compromiso doctrinal. Usted le pregunta a las personas en la calle qué creen en su iglesia. Ay, el pastor predica lindísimo. La música, y viera la alabanza, le da uno unas ganas de brincar. Pero doctrinalmente no entendemos que aún como creyentes podemos ser seducidos y podemos ser engañados. ¿Sabe qué es el cuento de la gente? En todas las iglesias predican la palabra de Dios. Eso es mentira. En todas las iglesias usan la Biblia y citan versículos de la Biblia. De ahí a entender lo que se está diciendo, hay un mundo de diferencia. Todas las iglesias son iguales, todas buscan a Dios. No, hermano, no sea ignorante. Oiga lo que, no me crea a mí, oiga lo que Jesús dice. Dice que va a haber espíritus de error que van a engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Pablo les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Y el versículo que sigue Pablo explica, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a ver si vamos entendiéndonos. En Cristo Jesús habita corporalmente, o sea, en el cuerpo de Jesús vive una parte de Dios, el 60%, el 95%. No, dice toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es la deidad? Es la divinidad, es Dios. O sea, cuando nos acercamos a Jesús tenemos que entender de quién estamos hablando. No estamos hablando de un maestro, no estamos hablando, los hippies decían que Jesús fue el primer hippie porque andaba con el pelo largo y con chancletas. Los comunistas decían que Jesús era el primer hippie, el primer comunista porque había renunciado a la propiedad privada y le decía a la gente que vendiera todo y se lo diera a los pobres. Los guerrilleros dicen que Jesús fue el primer guerrillero porque agarró el látigo y echó a los mercaderes del templo. Cada grupo, cada filosofía, cada grupo político ha tratado, o religioso, ha tratado de manipular la persona de Jesús.
tratando de que Jesús sea del partido de ellos. Y en la vida el éxito no consiste en que Jesús esté de acuerdo conmigo, consiste en que yo esté de acuerdo con Jesús. Estamos hablando de alguien que es más que un maestro, que es más que un filósofo, que es más que un militante político. Estamos hablando de una persona en la cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta es la doctrina que se conoce con el nombre de la encarnación. Dios eterno, santo, omnisciente, todopoderoso, consciente en venir a este planeta y meterse dentro del cuerpo de un ser humano. Y esto es una cosa extraordinaria. Cada vez de que pienso en esto, a mí el cerebro se me vuela. Seguro por eso estoy un poco más loco cada día. Pero cuando usted piensa que el creador del universo aceptó venir a meterse en el útero de una mujer, en el vientre de una mujer, aceptó que tenía que aprender a gatear, que tenía que aprender a hablar. El creador de los ángeles, de los querubines, de los serafines, de los principados, de todo lo que existe, visible e invisible, aceptó limitarse. Eso es una cosa extraordinaria. O sea, aunque Jesús no hubiera muerto en la cruz, solamente el hecho de que hubiera decidido venir a compartir la suerte de nosotros, ya eso tendría que hacernos vivir eternamente agradecidos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No sé si usted se pone a meditar en estas cosas, pero piense, por ejemplo, durante el juicio de Jesús, en la gente que le tiró de la barba y le arrancaba la barba y la carne a Jesús. Qué susto se deben de haber llevado estos señores 30 o 40 años después, cuando se morían y llegaban a la eternidad y se encontraban que el que estaba sentado en el trono era el mismo al que ellos habían escupido. ¿Qué cree que sintió, por ejemplo, el soldado romano que le atravesó el costado con una lanza a Jesús? Para él era un preso más, era un reo más, era un criminal más sentenciado por la justicia, le podía hacer lo que quisiera. ¿Qué clase de susto cree que se lleva cuando llega arriba y se encuentra que el que está sentado en el trono tiene el costado traspasado? Y es Dios. ¿Qué cree que le pasó a los soldados romanos que clavaron con un mazo las manos de Jesús y mueren y llegan arriba y ven que el que está sentado en el trono no es un espíritu, es un hombre? Cuando usted llega al cielo, no se va a encontrar con un Jesús que es espíritu, se va a encontrar con un Jesús que tiene un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo de gloria eterno que Él tiene, va a llevar todavía las marcas de la cruz, las marcas de la lanza, las marcas de los clavos. Es que si uno empieza a entender estas cosas, la actitud de uno cambia. Jesús no es un maestro nada más, no es un filósofo. Pablo dice, no se dejen meter cuento. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Les parece lindo eso? Sí, cuando nosotros cantamos a Jesús, cuando predicamos a Jesús, cuando oramos a Jesús, estamos clamando a la plenitud de la deidad. Y oiga el versículo que sigue, porque si este es bueno, el que sigue es mejor. Si la iglesia nada más entendiera estas cosas, ¿qué dice el versículo siguiente? Dice, y vosotros, ahora está hablando con los creyentes, y vosotros estáis ¿qué? ¿Estáis qué? ¿En quién? ¿Estáis completos? En Él. Por favor, usted puede decir conmigo esta noche, yo estoy completo en Cristo. Sí, puede decirlo, puede creérselo. Podría levantarse todos los días en la mañana y decir, yo estoy completo. ¿Sabe qué significa estoy completo? Significa no me falta nada. Amigo, las religiones consisten en decirle a usted todas las cosas que a usted le faltan para agradarle a Dios. Aquí cuando está Pablo hablando de completos, de estar completos, de que no me falta nada, no está hablando de plata, hermano. Porque plata sí nos hace falta, yo creo, un poco a todos. Hay muchas personas interesadas en su situación financiera. Los bancos, las cooperativas, las mutuales, el ICI, acueductos, la municipalidad, todo el mundo quiere algo suyo. Pero aquí no está Pablo refiriéndose a eso, por lo menos no lo entiendo así. Yo no, ese texto no lo leo desde el punto de vista de financiero. Creo que está hablando de que espiritualmente nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Quiere decir que si esta noche nos diera un infarto colectivo, no sé si eso existe, y los centenares de hombres y mujeres que estamos aquí cayéramos patas para arriba muertos, no nos falta nada. Usted no necesita ir a un purgatorio porque le falta descontar pecados. Sus pecados fueron pagados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
Este es un tema que es un poquito, no sé, controversial. Creo que es un tema en el que nosotros como iglesia todavía no tenemos la revelación completa. ¿Qué significa estar completo en Cristo Jesús? Cualquier predicador que se sube a un púlpito va a tratar de hacerle sentir a usted que usted está incompleto. Si Dios le ama, pero usted no ayuna lo suficiente. Dios le ama, pero usted no ora lo suficiente. Dios le ama, pero usted no paga los diezmos. Dios le ama, pero... Entonces siempre tratan de hacer sentir que nos falta algo que hacer para que Dios esté contento con nosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí es una revelación extraordinaria. Está diciendo que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Yo les he dicho a ustedes muchas veces, Pablo no es santo de mi devoción. Lo admiro, como ser humano admiro a Pablo, admiro la inteligencia, admiro la capacidad intelectual de este hombre. Yo admiro a las personas inteligentes, hombres o mujeres. Para mí es una de las cosas más valiosas. Admiro el compromiso de Pablo, la perseverancia. 30, 20 años, no sé cuánto duró predicando, le dieron garrote, lo metieron a la cárcel, naufragaban, lo asaltaban, lo traicionaban sus compañeros del ministerio, les salían falsos hermanos, y el hombre era como un tractor, ahí voy para adelante y ya tengo los ojos puestos en la meta y de aquí nadie me saca. Hasta que llegó al final de su vida y dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Yo no puedo mirar a una persona que hace esto. Pero a nivel de simpatía, Pablo no me simpatiza. Pablo es demasiado perfecto para mí. Vuela demasiado alto. O sea, es tan bueno que me cae mal. Pedro, por otro lado, todo el mundo sabe, Pedro es mi apóstol favorito. Yo me identifico con Pedro. Pedro tenía la sangre caliente. Pedro era terco, porfiado, malcriado. Volaba garrote, arrancaba orejas, hablaba cuando no tenía que hablar, metía la pata una y otra vez. Jesús le decía las cosas 5 veces y todos entendían menos Pedro. Yo me puedo identificar con Pedro, con Pablo no. Está bien, en el cielo van a estar los dos y allá vamos a hacernos amigos, pero aquí de momento tengo serios problemas con Pablo y me encanta Pedro. Pero Pedro tiene una cosa, a pesar de todos los errores garrafales que Pedro cometió, hermano, y créame que cometió errores garrafales. Jesús le dijo una vez a Pedro, apártate de mí, Satanás. Imagínense, ya lo tenía hasta la coronilla Jesús. Ya para que el propio Dios hecho hombre le diga a uno, Satanás, oiga, hay que persignarse. Usted está grave. Y yo le digo, ya me tenés harto, Pedro, apártate, Satanás. Eso es serio. Y uno dice, uy, después de ese regañadón, Pedro puso las barbas en remojo y se alineó. No. Cuando Jesús resucita, todos los apóstoles están juntos, excepto ¿quién? Pedro. ¿Por qué se había ido Pedro a esconder? Bueno, porque precisamente 4 días antes, en la noche, Pedro negó 3 veces que conocía a Jesús, maldijo a Jesús y blasfemó de Jesús. Nada más imagínense. Ninguno de ustedes ha hecho eso nunca. ¿O sí? Después de haber conocido a Jesús, después de haber caminado 3 años con Él, después de haber visto los milagros que vio. Y uno dice, bueno, pero después de eso el Señor lo buscó y lo perdonó. Sí, ahora sí Pedro se compuso. Lea el libro de los Gálatas. Dice Pablo que años después, dice, tuve que buscar a Pedro y le resistí cara a cara, porque lo que él hacía era de condenar. Porque era un hipócrita que estaba simulando. Oiga, aquí tenemos 2 apóstoles, hermano, como 2 cabros de esos de monte, pegando frente con frente y sacando chispas. Los 2 están llenos del Espíritu Santo, los 2 son siervos de Dios. Así es que por eso le digo que cuando uno dice apóstol hay que tener cuidado, porque la gente se imagina que es alguien que anda en un nivel de unción y hablando en lenguas todo el día. No, hermano, son personas de carne y hueso, no importa si es pastor, si es profeta, si es evangelista, pastor o maestro. Tenemos que bajar a la gente de los altares en los que los hemos subido y entender que son personas de carne y hueso. El único en el que habita corporalmente la plenitud de la deidad es Jesús. En ninguno de nosotros más habita la plenitud de la deidad. Tenemos una chispita de Dios dentro de nosotros, tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos lo que quiera, pero si en usted habitara toda la plenitud de la deidad, hermano, habría que llevárselo para el cielo. Y ese es el error que cometemos muchas veces. Tendemos a convertir a los hombres y a las mujeres que le sirven a Dios en ídolos. Y todos los ídolos tienen los pies de barro.
Por eso cuando una iglesia empieza a predicarse acerca de ella misma, o un pastor empieza a predicarse de él mismo, es mejor coger los chunches e irse. Porque nuestro trabajo, hermano, no es predicarnos a nosotros mismos, es predicar a Cristo y a este crucificado. Nosotros somos como señales de tránsito, nada más. Nosotros le podemos decir a la gente, ese es el camino, pero no podemos empujarlo. Yo no puedo decirle a nadie, venga a esta iglesia, porque solo nosotros tenemos la sana doctrina. No, venga aquí, escúchenos predicar, escúchenos lo que decimos, compárelo con su Biblia, ore a Dios para que el Espíritu Santo le dé discernimiento y usted después decide. Pero el momento en que yo diga que nosotros somos los únicos o que tenemos toda la verdad, hermano, en ese momento, si algún día me oye predicar eso, por favor váyase a esta iglesia y busque otra. Si algún día usted me oye predicar a mí esa cosa, por favor váyase, porque cuando alguien dice que solo ellos tienen la verdad, que solo ellos tienen la sana doctrina, que solo ellos tienen la unción de Dios, eso es una secta. Y lo van a manipular. Vuelvo a Pedro. Resulta que agarran al pobre Pedro en Jerusalén, lo meten a la cárcel y lo condenan a muerte. ¿Por qué? Porque a pesar de todos sus fallos y de todos sus errores, Pedro era un hombre apasionado por Jesús, apasionado por el reino, apasionado por el evangelio. Era la cabeza visible de la iglesia en Jerusalén, no de la iglesia en Roma, por cierto, sino de la iglesia en Jerusalén. Lo meten a la cárcel. Y Herodes, que ya había ordenado matar a varios predicadores, le pone las manos al más importante de todos, a Pedro, al más visible, y lo condena a muerte. Y me encanta, la historia léala en su casa, pero esa historia me encanta a mí. Léala en su casa después, está en Hechos capítulo 12. Dice que esa noche le avisan a Pedro, mañana a las 5 de la mañana te vamos a cortar la cabeza. Mi pregunta siempre ha sido, me la he hecho yo mismo, pero esta noche se la voy a hacer a ustedes. ¿Qué haría usted si hoy en la noche, cuando llega a su casa, enciende el televisor y en vez de salir ESPN o salir alguna otra cosa, sale un mensaje que le dice, hola Vengano, hola Sutana, soy Dios? Y nada más te estoy mandando este mensajito para avisarte que mañana a las 5 de la mañana te morís. Mi pregunta es, ¿qué hace usted? Imagínese la situación. Bueno, no nos pongamos carnales, usted no ve televisión, usted es una persona muy espiritual. Llega a su casa, se arrodilla, abre la Biblia, se tira en el piso y en eso le aparece el ángel Gabriel y dice, te traigo un mensaje de parte de Dios, me mandó a decir el patrón que mañana a las 5 de la mañana se va. Ahora sí, imaginen que eso le ocurre. ¿Qué haría usted? Esa es mi pregunta. Piense, no me conteste, nada más piense qué haría en el plan. O como dice Proverbios al chile. ¿Qué haría usted si eso le ocurriera? Yo por lo menos yo sé lo que yo haría. Tengo una lista de gente a la que le debo plata que tendré que empezar a llamar y decirle, papito, no le voy a poder pagar, por favor, no me eche maldiciones, ni me eche nada, ahí dejo a mis 2 hijos y mi hija, a ver qué hace con ellos, yo jalo. Tendré que llamar a mi suegra y pedirle perdón por todos los chistes malos de suegras que he contado durante toda mi vida. Tenía que empezar a hacer una lista de cuántos de ustedes me he comido por la espalda. Y dice, Dios mío, yo hablé aquello de aquel hermano, aquella hermana, y Señor, y tan bueno que era, y venía al culto y oraba, y yo tan desgraciado, el Señor, perdona. Tendría que empezar a hacer lista de todos mis malos pensamientos, de todas. Hermano, yo le aseguro, yo esa noche no dormiría. No dormiría que tratando de arreglar cuentas, tratando de anudar cabos sueltos, tratando de corregir errores que yo sé que he ido acumulando a lo largo de mi vida. Yo no sé si usted podría dormir, yo no. Y lo que me gusta de Hechos 12 es que le avisan a Pedro que lo van a matar. ¿Y sabe qué hace Pedro? Se quita las chancletas, se quita la bata, la pone en el suelo, se acurruca y dice, bueno, ahí, si mañana me matan, por lo menos esta última noche duermo bien. Y duerme. ¿Cómo va a dormir ese ingrato, hermano? Con todas las tortas que había hecho, con todos los errores, acordándose que dentro de 4 o 5 horas va a ver a Jesús que una vez le había dicho, apártate de mí, Satanás. Acordándose que tiene una bronca pendiente con Pablo, duerme. Y Dios le manda un ángel. Pedro está guardado por tropas romanas. Está encerrado tras 3 portones de hierro de una cárcel romana. El ángel no tiene ningún problema, hermano. Abre los portones, los soldados se quedan dormidos. ¿Sabe cuál es el único problema que tuvo ese ángel? Lograr que Pedro se despertara. Lea la Biblia, ahí está. Dice que el ángel lo socolloneaba, le jalaba el dedo gordo del pie. Pedro, levántese. ¿Qué fue? Y dice, nos vamos. ¿Para dónde nos vamos? Y que ya me mataron. No, papá, todavía lo ocupan aquí predicando.
Dentro de todos los problemas de comprensión tal vez que tenía Pedro, él era un pescador sin estudios, era un hombre sencillo. Pero dentro de todos sus problemas había algo que Pedro había entendido perfectamente. ¿Sabe cuál era? Estamos completos en Cristo. No en nosotros mismos, no en nuestras buenas obras, sino en la obra perfecta que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es la maravilla del Evangelio. Solo un hombre o una mujer que pueda entender esta verdad podría dormir tranquilo. Yo estoy empezando apenas a entenderla, hermano. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, aunque no lo creamos, tenemos una costra de religión tan grande en el cerebro que decimos amén al mensaje del Evangelio, pero no entendemos. Todavía pensamos, pucha, sí, pero si el Señor viniera esta noche. ¿Sabe cuál es el truco favorito de los predicadores, sobre todo los evangelistas? Llegan a una iglesia como esta, como cualquiera, llena de creyentes. Hermano, Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga. Si usted está manchado, si está arrugado, si está en pecado, y Cristo viene, ¡se queda! Y a uno se le eriza toda la crin, hermano. Y la piel se le pone de gallina. Y usted empieza a sacar cuenta y dice, estoy listo. Si el Señor viene no me levanto ni media pulgada del suelo. Y entonces dice, si estás en pecado, pasa, voy a orar por ti. Pero hermano, ¿por qué alguien tiene que orar por mí si estoy en pecado? ¿Dónde dice la Biblia eso? Si está en pecado, dice la Biblia, confiéselo, arrepiéntase y apártese y va a alcanzar misericordia. Todo eso es un show religioso para que el predicador aparezca más santo que usted. Al rato, si el Señor viene esa noche, se van todos y se queda el carajo que está predicando. Pero la gente no entiende, man. Siguen en la misma rutina, siguen en la misma majadería, tratando de hacer obras para ganarse la salvación, porque no han podido entender que estamos completos en Él. Note, por favor, no estamos perfectos. Hay cosas que nos faltan, obviamente. Hay que arreglar relaciones entre hermanos, entre familia. Hay que pagar cuentas, hay que apartarse de algunas cosas, empezar a hacer otras que no estamos haciendo. Porque la gente cuando piensa en pecado, solo piensa en algo que los demás están haciendo. Pero la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que ayunar es bueno y no ayuna, está en pecado. Si usted sabe que predicar el evangelio y no está evangelizando a nadie, está en pecado. Igual que el que está en borrachera o en adulterio o en idolatría. Esa parte no se la predican a la gente. El que sabe que diezmar es bueno y no diezma, está en pecado. El que sabe que traer visitas a la iglesia es bueno y no las trae, está en pecado. El que sabe que ser amable, servicial, atento y cariñoso con su esposa y es un patán, está en pecado. El que sabe que proveer para los hijos es una responsabilidad de los padres y no provee, está en pecado. Es que siempre pensamos que el pecado es algo malo que hacemos. Hay cosas que debemos de empezar a hacer que no estamos haciendo y hay cosas que debemos dejar de hacer que sí estamos haciendo. Nadie está discutiendo eso. Ese proceso no tiene que ver nada con la salvación, se llama santificación. En el tema de la salvación, hermano, estamos completos en Él. No sé si logramos captar la diferencia. Pero noten que hemos empezado a hablar de la encarnación, estamos hablando de la justificación, de la salvación, estamos completos en Él. Estamos hablando de la santificación, que eso es otra cosa, eso es un proceso que no va a terminar mientras estemos vivos. Usted va a ser perfectamente santo solo cuando llegue al cielo. Mientras esté aquí todavía va a tener alguna pata de la cual cojear. Seguimos. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando usted se convierte, Dios hace algo, hermano, le circuncida el corazón. La circuncisión es algo que se hacía durante siglos y se hace todavía, un rito entre los judíos. Consiste en cortarse una parte del prepucio, del pene del varón, para marcar que pertenece a Dios. Bueno, ya eso no hay que hacerlo a menos de que sea por razones médicas o de higiene. Lo que ocurrió en la cruz fue un milagro que nosotros no hemos entendido, del que no se predica en la iglesia. Aquí todos los varones que estamos somos circuncidados, y todas las mujeres que están, aunque usted no lo crea, son circuncidadas también. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo una cirugía. No con bisturí, no con un cuchillo, nos hizo una cirugía espiritual en el corazón. Dios hizo algo, echó fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Uy, pastor, no diga eso, yo todavía peco. Nadie está discutiendo eso, hermano. Hay algo que nosotros teníamos, que ya no tenemos.
Todavía podemos pecar, pero hay algo que teníamos que ya no tenemos. Se llama el cuerpo pecaminoso carnal. Entienda que no está hablando del cuerpo de carne, porque cuando usted se convirtió en Cristo no le quitó la carne del cuerpo, le quitó la carne en otro sentido. Le quitó una naturaleza que nos tenía bajo maldición, que habíamos heredado de Adán. Lastimosamente en castellano no tenemos una palabra para hablar de la carne, una palabra diferente. Cuando usted dice que tiene un cuerpo, perdón, vamos a ver. Déjeme buscar un ejemplo, a ver si me llega rapidito. Cuando usted dice que un hermano anda según la carne, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Que anda en pecado, ¿sí? Porque si fuera por la carne física, usted también anda en la carne. Todos andamos en la carne. La Biblia dice, no andéis en la carne, sino andad según el Espíritu. Obviamente no está hablando de esta carne. En inglés y en casi todos los idiomas del mundo tienen dos palabras distintas. Por ejemplo, si usted en inglés dice meat, está hablando de carne, la que compra en la carnicería. Si dice flesh, está hablando de carne, que es la que tiene que ver con pecado. Pero en español lamentablemente no tenemos esa distinción. Entonces en la mentalidad religiosa, en la mentalidad evangélica, cuando dicen que alguien anda en la carne, eso, que anda borracho, o que anda fornicando, o que está en adulterio, eso es la carne para la gente. Todos son pecados que ellos asocian con el cuerpo. Pero en la Biblia la carne es una naturaleza heredada de Adán. No es el cuerpo físico, no es el cuerpo material. Es una tendencia a la rebelión, a hacer lo que a mí me da la gana, al odio contra Dios. Las iglesias cristianas están llenas de gente que no se emborracha, que no adultera, pero son unos chismosos de madre. Hermano, esto así entre nosotros todos, hermano, es para que ore. Es que estoy muy preocupado. Para que ore, no mienta. Si fuera para orar, oraría usted. Es que está deseando. Una vez 3 pastores se fueron a una isla a hacer un retiro, una isla grande, en un río, muy bonito. Estuvieron como un fin de semana juntos, eran pastores de iglesias distintas, conociéndose, haciendo amistades y orando y leyendo la Biblia y compartiendo anécdotas. Y la pasaron bonito. Como el tercer día ya, como en la tarde, uno de los pastores estaban orando los 3 juntos y uno de los pastores empezó a llorar. Y dijo, hermanos, yo la verdad creo que Dios me trajo aquí a compartir con ustedes este tiempo. Yo no los conocía bien a ustedes, pero ustedes no me conocen bien a mí, hermano. Tengo tiempo de ser pastor, pero yo tengo un pecado oculto en mi vida y necesito que oren por mí. Y los otros dijeron, claro, hermano, y si quiere decirnos, pues díganos. Y si no, igual, no, hermano, yo estoy viviendo con una mujer que no es mi esposa. Y pusieron la mano encima, oramos, atamos. Oigan, pobres demonios siempre los atan, que quedan hechos un nudo. Ataron el espíritu de adulterio, que en realidad no hay que atar un espíritu de adulterio, lo que habría que atarle es otra cosa, pero siempre le echan la culpa a algún espíritu. Y cuando están los 3 en ese bomba de mocos llorando, se desgaja el segundo pastor y dice, hermano, y le dice los otros, ¿qué, hermano? ¿Usted también? No, dice, no, yo la doña mía no la cambio por nada, hermano. Pero tengo un problema. Yo tomo escondidas, tomo demasiado, hermano. Se me va la mano y no puedo controlarlo. He orado y inmediatamente vamos a atar ese espíritu de borrachera y lo amarran y lo atan. Y ahí están en eso y se desgaja el risa al tercero. Dice, hermano, ¿qué fue? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cuál es el problema suyo? No, dice, mi problema no es ni la borrachera ni el adulterio. El problema es que soy chismoso, pero mortal, estoy deseando terminar este retiro para salir a contarle a todo el mundo lo que son ustedes dos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es exactamente la misma raíz. No importa si es adulterio, si es idolatría, si es matar a alguien o si es chismear, ser celoso. Hay mujeres tan tonticas que dicen, pastor, estoy preocupada, es que mi marido no me cela, seguro es que no me quiere. Son como las gentitas esas que decían, entre más me pega, más me quiere. La Biblia dice que los celos son una obra de la carne. La Biblia dice que las contiendas y las rencillas son una obra de la carne, exactamente igual que las otras, y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que la mentira es una obra de la carne. Y ustedes los cristianos es una mentirita blanca, una mentirita piadosa. ¿Quién hay aquí que no mienta? La Biblia dice que las enemistades son una obra de la carne. Dentro de las iglesias estoy diciendo, uy, es que fulana me cae, pero es que donde la veo, siento que me vomito.
La Biblia dice que el que no ama a su hermano, que al que ve todos los días, ¿cómo va a amar a Dios al que no ve? Pero esas cosas usted no oye predicar. Por favor, voy a tratar de resumir esto, porque esto tal vez lo vamos a continuar otro día. Mañana no puedo porque tenemos un predicador invitado. Pero yo quiero que usted entienda esto. Hay algo que no me puedo poner a explicarle aquí a usted, que es la naturaleza caída del hombre, la naturaleza adámica, la que Dios puso bajo maldición. Esa fue extirpada de nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús. Nos hizo lo que la Biblia llama una circuncisión espiritual. Cualquier médico, cualquier rabino puede llegar donde está el prepucio, pero solo Dios puede llegar donde está la parte dañada del ser humano, la parte caída, la parte maldita. Antes de Cristo, usted pecaba porque tenía que pecar. Ahora peca porque le da la gana. Pues ya no hay nada que lo obligue a pecar. Antes no tenía más alternativa, no tenía más camino. Estaba atado por una naturaleza adámica. El cristiano peca porque quiere, no porque tiene. Pastor, yo no sé qué me pasó, venía para el culto, pastor, mira, por Dios, venía para el culto. Me dieron unas ganas de orinar, pastor, y paré el carro ahí frente a un bar, me metí, y no sé cómo, es que Satanás es malo, pastor. Cuando me di cuenta, estaba sentado en la barra. Pero ¿qué tiene que ver Satanás con eso? Se le despertó la tripa guarera y usted le dio gusto. No meta al pobre diablo, que ya está en bastantes problemas. Hay que aprender a madurar, hay que aprender a crecer, hay que aprender a aceptar responsabilidades. El diablo nunca se va a arrepentir de ser diablo, pero usted se puede arrepentir de ser borracho. Si sigue echándole la culpa a Satanás y a los demonios, nunca va a mejorar la cosa. Tiene que llegar el momento en que uno madure y diga, sí, Señor, la verdad es que esto es pura pendejada mía, esto no es ni Satanás, ni yo tengo ya la maldición de Adán encima. En el momento que yo quiera, yo puedo parar esto con la ayuda tuya. ¿Por qué? Porque yo estoy completo en Cristo Jesús. Estamos llenos, hermano, de doctrinas raras. Todos son demonios. Mire, una vez estaba yo predicando aquí en San Cristóbal, no sé si conoce un pueblito Camino Dominical. Estaba predicando en una iglesita ahí y había unos hermanos que habían venido de Desamparados también, y tenemos un culto bien bonito y me habían invitado a predicar. Yo fui, me sentí muy honrado, una iglesia pequeña, estaba predicando, y después nos fuimos a jugar. En aquella época todavía me jengueaba yo fútbol, había una placita, un pulserito ahí de fútbol, ahí San Cristóbal, todo es así, la cancha era así. Entonces el primer tiempo había que escoger para correr cuesta arriba, porque el segundo ya no tenía aire, entonces para venir rodado para abajo. Ahí estamos en plena mejenga, un montón de pastores viejos y panzones y chiquillos, y bueno. Y uno de los niños, como la cancha está desnivelada, va corriendo detrás del balón y pone mal el piecito y se le dobla y se le inflama el tobillo. No se fractura, nada más se le inflama. Entonces me voy a ver si alguna de las hermanas que vivía ahí cerca tenía o manteca y chancho, cojal o algo para sobarle el tobillo al niño. Y cuando llego, están los pastores de San José con las manos encima del tobillo hinchado, echando fuera el demonio de hinchazón. Y cuando yo veo esas cosas, a mí me da un desánimo tan terrible, man. A mí me dan ganas de dejar de predicar. La pura verdad. Digo, pero qué nivel de estupidez de verdad manejamos nosotros. Si ellos estaban en la cancha, hermano, vieron al chiquito Lázaro, ¿y qué tiene que ver un demonio con eso? Es la gana de parecer espirituales, es la gana de impresionar a la gente. Si usted se tuerce un tobillo, se le inflama la articulación, punto. Nada tiene que ver Satanás con eso. Hay demonios de todo. Leí un libro de una señora costarricense, por cierto, donde explica que los veranos aquí aumenta el pecado en las playas y todo, porque los demonios que están en Inglaterra y en Europa, como es invierno allá, no les gusta el frío y se vienen para América Latina a pasar el verano aquí. Y entonces, hermano, y las iglesias, los pastores compran eso y lo leen. Por eso Pablo dice, tengan cuidado, no coman cuento, no oigan, no crean todo lo que oyen, no crean todo lo que lean, por Dios. Dios nos dio el cerebro y cuando nos convertimos no nos los quita. ¿Quién diablos ha visto que al diablo le dé frío? No le gusta el invierno, no le gusta la nieve a los demonios, entonces emigran, hermano. Y cuando aquí empieza la lluvia, no les gusta la lluvia y ya es primavera en Europa, entonces vuelven allá. Cuando llegamos a estos niveles, ya uno no sabe realmente qué hacer. A veces da risa, a veces dan ganas de llorar, a veces da una desesperación de decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo aquí?
Uno de los libros más vendidos en Estados Unidos es de un señor que hablaba con los ángeles. Había días que los ángeles le hablaban 17, 18 veces. Y él criaba perros de raza y enseñó a los perros de él a conversar con los ángeles. Este señor se hizo multimillonario, hermano, pero multimillonario, dando charlas por iglesias de todos los Estados Unidos, en la radio, en la televisión, vendiendo discos con lo que le contaban los ángeles. Las iglesias están llenas de testimonios. Nunca se me olvida, no sé si han oído los famosos testimonios de la gente que ha ido al infierno y ha vuelto. Hermano, si usted quiere hacerse rico, deje de trabajar. Deje de trabajar, invéntese un testimonio de eso, porque lo van a invitar en todas las iglesias habidas y por haber. Hay dos tipos, los que se murieron y fueron al cielo, y los de que se mueren y vienen al infierno. Deja más plata al de que van al infierno, porque la gente es más morbosa. Y todos son la misma hablada, estaba oscuro, había una luz al final del túnel, me recibieron, había angelitos, había caminos con flores, y hermano, la gente los invita, le compra los discos. Pero no se ponen a leer la Biblia. La Biblia, Jesús contó que un hombre murió y fue ni siquiera todavía al infierno, fue al Hades, que apenas es como una estación de paso. Y ahí estaba atormentado en una llama, eso dice Jesús. Y pidió que le llevaran aunque fuera un vasito de agua y no se lo pudieron mandar. Y entonces empezó a hablar con un señor que llamaba Lázaro, que estaba al otro lado de la frontera, en el lado bueno. Y entonces le dice, bueno, Lázaro, ya que usted no me puede aliviar a mí, que me está llevando candanga aquí en este fuego, yo tengo 5 hermanos allá en la tierra. ¿Por qué no me hace el favor? Vaya, hágame la vueltica y les dice, les cuenta lo horrible que me está pasando aquí, para que ellos sí se arrepientan a tiempo y no tengan que ir en este lugar tan horrible. ¿Y sabe qué le dice Lázaro? Le dice, no puedo, porque ni los que están allá pueden venir aquí, ni yo puedo ir donde está usted, ni los que estamos aquí podemos ir abajo a contarle nada a nadie. Eso lo dijo Jesús. Y entonces, por favor, Lázaro le dice al rico, además no se preocupe por sus hermanillos, ellos, al igual que usted, tienen el Antiguo Testamento allá, que lo lean. ¿Y sabe qué le dice el rico? Le dice, sí, pues el Antiguo Testamento es muy aburrido, ¿quién se va a ponerles todo un montón de libros? Dice, en cambio, si se les aparece alguien que ellos saben que está muerto, y lo ven y les cuenta, ahí se convierten. ¿Y sabe qué les dice Lázaro? Según Jesús, le dice, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque alguno resucitara de entre los muertos, dijo Jesús. Entonces dice Jesús que no se puede pasar del cielo para el infierno, ni del lugar de tormento para el cielo, ni del cielo a la tierra, ni del infierno a la tierra. Y entonces, como todos estos señores y señoras van y vienen y Jesús les dice, vaya y les cuenta a la gente lo horrible que es esto. Y la gente hace fila, hermano, para oír esas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Ustedes están completos. Yo no necesito saber cómo es el infierno. No necesito saber cuántos grados de temperatura hace. No me interesa. No me interesa saber cómo es el cielo tampoco. ¿Para qué Dios va a mandar a alguien a contar cómo es el cielo? Si no está en la Biblia, ¿por qué lo tengo que creer? Yo no tengo ningún problema con el cielo. Jesús se fue hace 2000 años y dijo, voy a preparar lugar para ustedes, y yo le creo, y creo que Jesús está haciendo un excelente trabajo, y creo que el cielo hace 2000 años era un lugar bonito, ahora debe ser mucho más lindo, porque el Señor tiene 2000 años de estarlo remodelando y haciendo las ampliaciones para todos nosotros. ¿Qué me importa a mí, pastor, y qué iremos a comer en la cena de bodas del Cordero? Hermano, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a almorzar mañana, qué diantres voy a saber yo. No se ponga esas cosas, concentrémonos en lo básico. Lo básico es, hermano, que estamos completos en Cristo. Que Cristo, aunque en Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, nos amó tanto que aceptó venir a este planeta y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y que con su muerte arrancó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es un símbolo. Cuando a usted, el pastor, el que está oficiando el bautismo, lo pone bajo el agua, lo doble, lo pone bajo el agua y el agua pasa sobre su cuerpo, está recordando cuando Jesús estuvo sepultado y la tierra estaba sobre él. Cuando el pastor o quien oficia lo saca y usted rompe el agua y sale y respira, está recordando cuando Jesús rompió los sellos de la muerte y de la tumba y salió a una vida nueva. Entonces el bautismo es una réplica simbólica de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús.
Por eso todo creyente debe ser bautizado. Dice, ya voy terminando, y a vosotros, estando muertos, estoy en el versículo 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿qué? ¿Perdonándoos qué? No sé si usted ha oído últimamente, como tantas modas que vienen a la iglesia, hermano. Hace poco se puso de moda el tema de los encuentros. Y pastor, yo voy por un encuentro, hermano. Los encuentros es la cosa más vieja que hay. Es lo que en la iglesia evangélica antes se llamaba retiro. Es simplemente 3 o 4 loquitos cogíamos para el monte y ahí nos íbamos a orar y ayunar a que Dios nos bendijera. Pues sí, claro, ahora es mucho más sofisticado. Usted hace shows y hace cartas y manda. Y entonces en los encuentros no sé de dónde, bueno, yo sé de dónde, pero no me voy a meter en eso. A la gente le dice que si va a un encuentro, primero que nada, lo que pasa es que adentro eso es entre Dios y usted y nosotros, secreto, no tiene que contarle a nadie. Primer peligro. Primer peligro. Nunca participe en nada que le digan que es secreto. Número 2, dentro de las cosas que hacen, hay algunos encuentros donde levantan una cruz de madera, imagínense. La última noche le dicen a la gente que escriba en una hoja los pecados de ellos. Pero por Dios, hermano, la gente no lee la Biblia. No dice la Biblia que ni siquiera hagáis memoria de las cosas pasadas. No dice la Biblia que Jesús sepultó en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No dice la Biblia que Jesús echó tras sus espaldas todos nuestros pecados, donde Dios nunca más los va a volver a ver. No dice la Biblia que Dios hizo alejar de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente, o sea, el este del oeste, hizo alejar de nosotros nuestros pecados y nuestras rebeliones. Dice que Dios echó en lo profundo del mar nuestros pecados. La parte más profunda que han medido los hombres mide 13.800 metros en la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico. Si Jesús lo echó ahí, ¿quién lo mandó a usted de uso a escarbar la basura? Usted mira que yo me ponga a escribir los pecados míos en una hoja de papel, hermano, de los que me acuerdo. Oiga, es tamaña resma. De los que me acuerdo y de los que no me acuerdo. ¿Quién le dio permiso a uno de hacer todo lo que contradice la Biblia? Y que después coja la hoja y la eche en una fogata o la coja con un chinche y la clave en la cruz. Por Dios, hermano. Usted sabe que yo voy a poner todas las cosas que ha hecho un papel a pegar en una cruz donde otros tan tarambanas puede ir y verlas. ¿De dónde saca la gente esas cosas? Pues hermano, porque no hay doctrina, no hay enseñanza, la gente está aburrida y hay que inventar algo nuevo para motivarla. Y además de eso hay que pagar para ir al encuentro. Pero antes de ir al encuentro, para prepararlo, hay una cosa que se llama el pre-encuentro. Mire, por Dios que entre más busco yo en la Biblia, no encuentro el encuentro. Hay que pagar el preencuentro, el encuentro, el post-encuentro. Y la gente va, hermano, y paga. Y, hermano, es que se sentía la presencia. No, hermano, yo vengo renovado. Eso es algo, nunca había oído nada como eso. Entonces, ¿qué oía en su iglesia? ¿Qué predicaban? No dice la Biblia, voy a seguir, versículo 14. Dice que Jesús cuando murió, hoy no nos vamos de aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Anuló el acta de los decretos. Esa lista de pecados, hermano, fue anulada hace 2000 años, por Dios. ¿Qué está haciendo usted resucitándola? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Qué hizo Jesús con sus pecados y los míos? ¿Qué hizo Jesús con la sentencia de muerte que pesaba sobre usted y sobre mí? Dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Quién nos ha dado permiso de ir a levantar más cruces y clavar más papeles ahí? ¿Quién nos ha dado permiso de ir a deshacer la obra de Jesús? Es terrible. La quitó de en medio y termina el versículo 15 y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La teología tradicional cree, tal vez no lo dice, pero cree que el diablo derrotó a Jesús en la cruz, pero que al tercer día Jesús derrotó al diablo cuando dejó la tumba vacía. Eso es falsa doctrina. Jesús no ganó la batalla el domingo, la ganó agonizando sobre la cruz. ¿Cómo una persona que está agonizando, desnudo, roto, sangrando en una cruz puede ser un vencedor? Porque en ese momento Jesús estaba ahí haciendo la perfecta voluntad del Padre.
Para todos los hombres que lo veían, él era un perdedor. Para el Padre, ese era el hombre más exitoso que había caminado sobre este planeta. Pablo dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Sí? Jesús se despojó a sí mismo. Dice, tomando forma de siervo. Y teniendo forma de siervo, se humilló hasta la muerte, dice Pablo, y muerte de cruz. Por lo cual, porque él se humilló para obedecerle al Padre, por lo cual Dios le levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. En esa cruz, hermano, dice la Biblia que el Señor perdonó todos nuestros pecados. En esa cruz el Señor se ganó la aprobación perfecta del Padre. En esa cruz el Señor despojó a Satanás y sus principados y potestades de la autoridad moral y legal que tenían contra nosotros. Ser cristiano es entender esto. Ser cristiano es entender que la obra de Jesús en la cruz es una obra perfecta. Es una blasfemia tratar de añadirle nada más. ¿Sabe qué dijo Jesús a punto de morir? Dijo, consumado es. ¿Sabe qué significa consumado? Acabado, completo, perfecto. No hay nada más que hacer. ¿Qué es lo que era consumado? La obra expiatoria, la obra redentora, la obra salvífica de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros no usamos crucifijos, no usamos cadenas. Porque no es la cruz de madera la que nos salva. Es la obra que Jesús hizo en la cruz la que nos redime. Yo no necesito andar colgado un Cristo al pecho para recordar lo que Cristo hizo por mí. Cada día que me despierto, cada día que leo la Biblia, cada día que camino, me doy cuenta que si no hubiera sido por la gracia de Dios, posiblemente yo estaría muerto desde hace tiempo, o estaría en la cárcel, o estaría en un asilo, no sé dónde estaría. Si estamos vivos, si estamos aquí, si estamos en el camino de Él, es porque Él ganó la batalla en la cruz del Calvario. Y por eso es que vivimos agradecidos. Vamos a poner de pie esta noche. Créame, hermano, la música en las iglesias es linda, el templo, la comodidad que nos quede cerca, todo eso es lindo, pero ninguna de esas cosas es valiosa realmente. Lo importante es la doctrina. La doctrina es importante. ¿Por qué? Porque aún los creyentes podemos ser engañados. Constantemente a la iglesia están llegando modas. Yo me acuerdo hace unos años, la moda en la iglesia era que la gente, y que llovía oro, no sé si se acuerdan. ¿Ah? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien que lo levante la mano? ¿Alguien oyó alguna vez eso? De que caía oro o escarcha. ¿Ah? ¿Sí? Y iban a orar y hermano, es que cayó oro. ¿Sabe dónde nació eso? No está en la Biblia en ninguna parte. ¿Sabe dónde nació? Nació aquí en Sarapiquí, donde se apareció la Virgen. Y la gente hace excursiones. Y después caía escarcha en todas las iglesias evangélicas. Después vino la moda de caer patas para arriba. Uy, hermano, hay una administración y todo el mundo caía. ¿Y qué? Después se levantaban. ¿Y qué? O sea, después de que caía y se levantaba, era un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor patrón, un mejor empleado. Genial. Pero si era el mismo que se había tirado al suelo, ¿para qué? Llegó la moda de emborracharse en el espíritu, no sé si se acuerdan. Pastor, 3 horas duré borracho. ¿Y qué, hermano? No sé, hermano, el espíritu me tomó y me emborrachó. ¿Qué agarran? Un versículo que dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ya no, se no volvió a ver ya borrachos en el espíritu, ya pasó. En Toronto, una iglesia puso de moda el avivamiento de los ladridos, no sé si se acuerdan. Usted estaba en el culto y de pronto el Espíritu Santo tomaba y alguien empezaba. Era un caballo. Gloria a Dios, hermano, hay una manifestación de caballo aquí, dice el pastor. Y otro empezaba, wow, wow, wow. La gente, no le estoy mintiendo, se llama el avivamiento de Toronto. Yo no me voy a parar aquí a contar mentiras. Las iglesias quedaban vaciadas porque la gente contrataba charters. Charters son aviones especiales para oír a ladrar a la gente y rebuznarla y aullar en el espíritu. Entonces uno se pregunta, ¿qué aprendió esa gente en las iglesias durante todos los años? ¿Cuándo Pedro aullaba? ¿Cuándo Pablo rebuznaba?
Pastor, es que usted no tiene fe, pastor, usted es incrédulo. Tiene toda la razón, hermano. Soy incrédulo con ganas. Si está en la Biblia, se lo creo a pie juntillas, hermano. He apostado mi vida, lo dejé todo por predicar la Biblia. Pero yo no voy a creer lo que cualquier loquito me venga a decir si no me lo puede demostrar con la palabra de Dios, punto. Las modas vienen y se van. Montones de gente son arrastradas y se pierden porque después les da vergüenza volver. Pero la doctrina, la fe le fue dada una vez a los santos, hermano. Eso no lo puede cambiar nadie. Por eso hay que agarrarse de la Biblia, hay que agarrarse de la palabra de Dios. Por eso es necesario congregarse, por eso es necesario depender no solo de lo que uno oye al pastor de uno predicar, sino estudiar la palabra en la casa, con su esposa, con sus hijos, apagar el tele un ratito, leer media hora, 40 minutos su Biblia, orar a Dios. La Biblia dice: si alguno tiene falta de sabiduría, no dice que Dios se va a enojar conmigo. Hay pasajes que uno no entiende, la pura verdad. Pues hay que orar a Dios: Señor, ayúdeme, porque la verdad es que aquí se me trabó el disco duro. Necesito la guianza de tu Espíritu Santo, enséñame. O pongo un hermano que sepa más que yo, o una hermana que me ayude y me dé una luz a ver por dónde voy. Pero nosotros debemos de ser celosos de la doctrina que Dios nos ha dado. Debemos de ser celosos de la palabra que nosotros predicamos y que hemos aprendido. Amén.